de noviembre y no pueden estar en dos grupos, Sofía. O sea, aparte, en el grupo de noviembre, las primeras clases van a ser de membrana, citoesqueleto, cosas que ustedes manejan. No tiene mucho sentido, salvo que ustedes realmente consideren que quieren empezar de nuevo, pero no me parece que sea buena idea empezar de nuevo. Aparte, ustedes van a tener más experiencia, más exámenes, más prácticas del grupo de noviembre. Sí, hay un congreso de genética, y si a ustedes les interesa participar en el congreso de genética porque pueden ir de alguna manera, primero escuchen mis clases, sepan de genética. Y bueno, la semana que viene empezamos con genética. ¿Qué les parece? ¿Tá? Vamos a empezar a entender cómo se transmiten las enfermedades. Vamos a empezar a hacer diagnósticos de enfermedades genéticas. ¿Qué les parece? Pero, ¿qué significa eso? Que la semana que viene nadie puede perderse la clase. Nadie puede perderse la clase. ¿Está? No pueden perderse clases. No pueden perderse clases. No pueden perderse clases. Comenzamos a corregir el examen. Listo, todos concentrados. Esto es lo que habíamos empezado. Juntos vamos a hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren cómo está organizado el examen. Normalmente la facultad organiza los exámenes de la siguiente manera. Presten atención. Uno de los exámenes incluye temas de alimentación y de actividad física. Normalmente se llama examen de ALAF. Y el otro incluye exámenes de sistemas y servicios de salud y de ambiente. Normalmente se llama examen de SISAM. Este sería un examen de SISAM. Y los exámenes de este tipo no voy a estar hasta el día 14. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, César? Y sí, si el campamento es obligatorio. Y bueno, en una de esas, César, te podés llevar el teléfono. Y si tenés señal, agarrás el teléfono, te metés en la carpa y mirás la clase. ¿Qué va a hacer? Medicina integrada a la vida, Fernández. Es así. Bueno, y si alguien te dice algo cuando estás en la carpa mirando la clase, decile que el día de mañana esos que te están diciendo algo van a ser tus pacientes. Así que más vale que se callen. Si te viene alguien a joder y dice qué estás haciendo con la clase en la carpa, decirle, mira, el día que vengas a mi consultorio me vas a agradecer. ¿Y sí? Muy bien. Primera pregunta. Fíjense cómo el examen está organizado en grupos de 5 preguntas. Y estas 5 preguntas son todas del mismo tema. Eso es lo que hace la facultad. Cuando hace un examen de esta naturaleza, lo organiza en grupos de 5 preguntas. Normalmente son 5 grupos de 5 preguntas. Y de alguna manera lo que hace la facultad es colocar cada grupo en un mismo tema. Cuidado que los exámenes de la facultad son difíciles. Los exámenes de la facultad a veces son confusos. Este examen que nosotros hicimos es un examen que no tiene todavía el nivel de la facultad, pero en octubre vamos a rendir 2 exámenes. Un examen el día 15 de octubre y el otro el día 29 de octubre. ¿Está? Sábado 15, sábado 29. Pero la modalidad ahora tal vez sea la siguiente. Presten atención. El día 15 probablemente rindan 2 exámenes. Uno de ALAF y uno de SISAM. Ese fin de semana, digamos. Y el día 29 hacemos lo mismo. Uno de ALAF y uno de SISAM. Y también es probable que empecemos a programar un examen de áreas transversales. Cuidado. Así que es probable que este mes de octubre tengan el 15 2 exámenes, uno de ALAF y uno de SISAM, el 29 2 exámenes, uno de ALAF y uno de SISAM, y a lo mejor, por ahí mezclado, un examen más de áreas transversales, o sea que es probable que tengan 5 exámenes en este mes de octubre. Y ustedes me dirán, 5 exámenes en el mes de octubre, justo cuando ahora ando teniendo ganas de salir a pasear con mis amigos. Sí, ahora voy a poner este fin de semana. Y bueno, entonces le digo, el día que sean médicos me van a agradecer. El día que sean médicos me van a agradecer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos. La primera pregunta. Fíjense que en la primera pregunta había que poner una palabra, 2 exámenes distintos o un mismo examen con 2 temas distintos. 2 exámenes distintos. 2 exámenes distintos. Muy bien. Fíjense.
La primera pregunta, chicos, es una pregunta regalada. Nosotros estudiamos esto. Aquí me dice, al asociar estos tres elementos, ¿qué estructura se genera? ¿Y qué tengo que asociar acá? 200 pares de bases de ADN en una doble vuelta, 8 histonas. Si no puedo rendir el 15, ¿qué pasaría? Y avísame, Abril, y te hacemos rendir otro día. Repito, 200 pares de bases en dos vueltas, 8 histonas formando un octámero y H1. ¿Qué hay que poner acá? ¿Qué hay que poner acá? ¿Sí? ¿Qué hay que poner ahí? ¿Qué? Nucleosoma. Nucleosoma. La palabra es nucleosoma. Muy bien. La siguiente. Esa era regalada. Vean qué es lo que marca la flecha. Estamos viendo el núcleo de una célula. Fíjense aquí, por favor. Estamos viendo el núcleo de una célula. Y estamos marcando en el núcleo de esa célula una estructura que aparece con nombre, el corpúsculo de Barr. Si ustedes recuerdan, claro, lo que pasa es que tiene que ser, mirá, minúsculas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque si la pones en mayúsculas el sistema no te toma. ¿Se entiende? Muy bien. A ver, si nosotros hacemos memoria, chicos, presten atención, porque la idea es que esto les sirva. Bueno, si pusiste nucleosoma y no te tomó, algún error en la redacción o la primera letra en mayúscula a lo mejor, pero en general, creo que la mayoría, si puso nucleosoma, le tiene que haber tomado. ¿Les tomó cuando pusieron nucleosoma o no? ¿Les tomó correcto? Por el chat, vamos, claro. Eso significa que algo escribieron mal. Cuidado porque a veces uno pierde una pregunta así, ¿eh? Ahora, tengan en cuenta este dato. Los exámenes de la facultad van a ser presenciales, ¿eh? No van a ser virtuales, ¿eh? Cuidado. Eso quiere decir que nosotros, a partir del mes de enero, a finales de enero, cuando ustedes ya vengan a Corrientes, vamos a hacer los exámenes presenciales también. Y los exámenes presenciales se hacen con algo que se llama grilla de corrección, que tenemos que enseñarles a usarla. Muy bien. Nosotros dijimos, cuando estudiamos cromatina, que la cromatina que no tiene información genética, durante la interfase aparece como heterocromatina. Esto es algo que estudiamos juntos, ya hace un tiempo, pero estudiamos juntos. Presten atención a lo que digo, porque aquí está el valor del examen. El valor del examen está en la corrección del examen. Esa cromatina, las mismas grillas que de las Olimpiadas. Yo les voy a mostrar cuáles son las grillas que usa la facultad. Y vamos a usar las grillas que usa la facultad. ¿Sí? Que hay dos tipos de grillas que usa la facultad. Bien. Repito. Durante la interfase, la cromatina que no tiene información genética, o la cromatina que tiene información genética pero no se usa, se condensan. Esta cromatina condensada se llama heterocromatina. Y aquella heterocromatina que tiene material con información genética se llama heterocromatina facultativa. Y aquella cromatina que no tiene información genética se llama heterocromatina constitutiva. El corpúsculo de Barr representa uno de los cromosomas X de la mujer condensado en la interfase. Esto lo habíamos estudiado. Dijimos que la mujer tiene 2X, pero en la interfase condensa 1. Por lo tanto, esta cromatina tiene información genética, y eso significa que esto tendría que ser heterocromatina facultativa. ¿Está? Muy bien. Sigo ahora. La siguiente fotografía tomada con microscopio electrónico se corresponde a uno de los niveles de condensación de la cromatina. Nosotros estudiamos los niveles de condensación de la cromatina y vimos que el primer nivel era la fibra de 10 nanómetros donde aparecían los nucleosomas. Esta foto me está mostrando nucleosomas con ADN espaciador. Si ustedes miran con cuidado, van a ver que en la foto aparecen estas pelotitas y cada pelotita es un nucleosoma
y entre los nucleosomas aparece el ADN espaciador. Por lo tanto, si esto me está mostrando los nucleosomas y el ADN espaciador, obviamente esto se corresponde al nivel de fibra de 10 nanómetros. ¿Está? Quiero saber si me siguen hasta ahora, ¿sí? Muy bien, todos concentrados porque estamos aprendiendo. El examen que ustedes rindieron es una práctica y tiene valor cuando uno ve los errores. ¿Sí? El médico comete errores, trata de no cometerlos. Tratamos siempre de no cometer ningún error, pero somos humanos. A veces podemos cometer alguna equivocación. Y si cometemos equivocaciones, que obviamente siempre son involuntarias, aprendemos de esas equivocaciones. ¿Sí? Aprendemos de esas equivocaciones. Me equivoqué, tenía que ponerle 10 puntos de sutura y puse 9. Y la herida quedó fea. Bueno, aprendo del error y no lo cometo de nuevo. Siempre que cometemos un error, y tratemos de que no pase, porque los errores los paga el paciente, aprendemos del error. Eso es lo que hacemos en medicina, aprendemos del error. Por eso cuando nos entrenamos, cuando hacemos nuestras prácticas, cuando vemos pacientes por primera vez, siempre hay un supervisor que nos fiscaliza. Es decir, la primera vez que ustedes hagan una sutura, o la primera vez que ustedes examinen un paciente, va a haber un médico fiscalizando lo que hacen, para que ustedes no cometan errores, y para que al mismo tiempo sean guiados correctamente en su entrenamiento. Eso es lo que hacemos. ¿Se entiende? Y lo que estamos haciendo ahora es el equivalente. Estamos, Martín, no me bosteces, concéntrate, Martín. Vamos, concéntrate, te estás jugando el año. Se están jugando un año, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Guarda con la gravedad de esto, ¿eh? Estamos aprendiendo de los errores. Miren ahora. Ahora se me muestra una secuencia. Hay dos cadenas de ADN acá. Noten que ambas cadenas, una termina en el extremo 5 y otra termina en el extremo 3, y la cadena del extremo 3 es más larga. Y en la cadena 3 hay una secuencia de bases que se repite, es una secuencia repetitiva. Guarda con los exámenes que vamos a hacer en octubre, porque vamos a rendir preguntas de transcripción que son lo más difícil que hay. Guarda. Las preguntas de transcripción te vuelven loco. Así que más vale que sepan los temas. ¿Sí? Y yo tengo algunas preguntas tramposas para ustedes. Así que cuidado. Fíjense. Miren cómo la secuencia de bases se repite, ¿ven? Estas secuencias de bases repetitivas, guanina, 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 adenina, timina, timina, son típicas de una parte de la estructura del cromosoma. ¿En dónde aparece esta situación? En la cual nosotros vemos que los extremos 5 y 3 no son iguales, el extremo 3 es más largo, y hay secuencias repetitivas que tienen básicamente este tipo de secuencia. ¿Dónde aparece esto? Muy bien, aparece en el telómero. Guarda, esta es una pregunta de facultad de este año, ¿no? Así se preguntó en la facultad este año. Esta es una pregunta prácticamente igual a una pregunta de la facultad de este año. ¿Está? Guarda, insisto, tenemos que aprender a rendir. El día 15 tenemos 2 exámenes. El día 29 tenemos 2 exámenes. Y durante el mes, a lo mejor entre un examen y el otro, tenemos un examen de áreas transversales. Por la tilde no me tomó esa, porque fíjate lo que dice acá. Si no pones la tilde, yo puse telómero y no me dio. Si pusiste telómero y no me dio, es que cometiste algún error al escribirlo. Minúsculas y tilde. ¿Está? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Claro, este fin de semana ya voy a subir los temas que entran, por supuesto que sí. Pregunta número 5. La secuencia alfoide que se identifica en el centrómero de los cromosomas metafásicos, ¿cómo se presenta durante la interfase?
Recuerden que hay en el centrómero de los cromosomas metafásicos, nosotros ya hablamos de cromosomas metafásicos, miren el lenguaje que estamos usando, cromosomas metafásicos, y ya a ustedes les es común, ¿sí? Hay una serie de secuencias que son secuencias de ADN repetitivas, y una de ellas, la más famosa de todas, es la secuencia alfoide, o ADN alfa, que aparece en el centrómero, y que es una secuencia repetitiva de bases, 171 pares de bases que se repiten miles de veces. Esa secuencia no tiene información genética, porque las secuencias repetitivas en el ADN normalmente no tienen información genética. Y entonces, eso significa que durante la interfase, si esto no tiene información genética, va a estar como heterocromatina, pero va a estar como heterocromatina constitutiva. ¿Está? Muy bien. Estas 5 preguntas fueron de cromatina y cromosomas. Guarda. Tenemos que rendir un examen doble el día 15. Tenemos que rendir un examen doble el día 29. Vamos a rendir durante el mes, probablemente entre el 15 y el 29, el fin de semana intermedio, un examen de áreas transversales. ¿Puede habilitar los exámenes anteriores realizados para que los volvamos a realizar para ayudar a ver cómo andamos también con los exámenes pasados? Sí, lo puedo hacer. Si quieren, durante la semana los habilitamos. Los puedo habilitar durante toda la semana para que tengan toda la semana para elegir el día que quieran practicar, si les parece bien. Eso lo propone Martín, me parece una buena propuesta. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Eso le permitiría al que no lo hizo hacerlo y al que ya lo hizo volver a hacerlo. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos entonces. Estas preguntas ahora son de transcripción y noten que básicamente aparece un cuadro acá que nosotros hemos visto. Una ayuda. Les tiro una ayuda. Sí, algunas autoevaluaciones no las he habilitado de los temas individuales, porque en realidad prefiero que hagan evaluaciones con más temas, así más como las de la facultad. Algunas sí las voy a habilitar, que son las que me interesan más. Pero todas las evaluaciones que hicieron antes las voy a habilitar para que las puedan volver a hacer. Cuando uno estudia, pregunto, ¿tiene que leer el material de la facultad, sí o no? Claro. Pero, ¿tiene que leer primero el material de la facultad? No, primero hay que leer el material de la academia para que me permita entenderlo, porque el material de la facultad solo de entrada, de primera, no se entiende. ¿Está? No se entiende. Pero cuando uno lee el material de la facultad, a veces aparecen gráficos y cuadros. ¿Y uno qué es lo que naturalmente hace cuando ve un gráfico o un cuadro? No lo mira. ¿Y qué es lo que te pregunta la gente de la facultad? ¿El gráfico o el cuadro? ¿Y sabes por qué? Porque saben que ustedes no lo miran. O sea, el tipo que hace el examen en la facultad, ¿qué es lo que piensa? Miren, piensen esto, ¿eh? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué es lo que hace el tipo que hace el examen en la facultad? ¿Qué es lo que estos chicos no van a leer? Eso voy a preguntar. Tenemos que estar prevenidos. Pero también piensa esto el tipo de la facultad. Si yo hago una pregunta, tengo que sacarla del material que les damos a los alumnos, porque si no lo saco del material que los damos, me lo pueden reclamar. Para que no me reclamen y me hagan la vida imposible, tengo que sacar la pregunta del material de la facultad. Si ustedes saben eso, tienen la mitad de la batalla ganada. Hay un viejo filósofo chino que decía, si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, probablemente nunca pierdas. Pero si no conoces al enemigo o no te conoces a ti mismo, probablemente nunca ganes. No, tienen que poner énfasis en lo que yo les digo que pongan énfasis, y tienen que poner énfasis en el material de la facultad, y yo les he marcado en algunos casos lo que tienen que estudiar en el material de la facultad. ¿Está? Si nos preparamos así, vamos a ganar. Este cuadro que ven acá, yo se los mostré, es un cuadro que vimos en clase, es el cuadro donde se explica la primera parte o la primera reacción de formación del CAP. ¿Se acuerdan que el CAP se formaba en 2 etapas y eran 3 enzimas?
En la primera etapa se agregaba en sí el nucleótido y en la segunda etapa se metilaba. Y acá están viendo fundamentalmente lo que pasa en la primera etapa. Recuerden que primero había una fosfatasa que quitaba los dos fosfatos terminales del primer nucleótido, y luego había una guanililtransferasa que tomaba el GTP, quitaba un solo fosfato y unía el GTP al extremo. Y se formaba un enlace bastante interesante, que era un enlace entre el carbono 5 del nucleótido que agregamos, el carbono 5 del primer nucleótido que estaba, y era un enlace que dependía de 3 fosfatos. ¿Se acuerdan o no? Y acá me dice abajo, la pregunta me dice, el proceso desarrollado genera una estructura singular que no se encuentra en ningún otro ácido nucleico. La misma se caracteriza por, y miren lo que dice acá, miren lo que dice acá. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? Marque la opción incorrecta. La no correcta. ¿Hay que marcar la correcta? No. ¿Hay que marcar la que está mal? Miren la primera. Unión de dos nucleósidos a través de un enlace trifosfato. Esa está bien. Claro, ustedes marcaron la correcta. Miren lo que dice ahí. Indique la opción incorrecta. Esto pasa siempre. Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando tienen una pregunta adelante, miren, automáticamente, cuando ustedes tienen una pregunta de la facultad adelante, el primer pensamiento que tiene que pasar en su mente, tienen que estar entrenados para esto, ¿no? Lo tienen que hacer automático. ¿Me pide la correcta o me pide la incorrecta? Primero. Cuando comienzo en la siguiente pregunta, ¿me pide la correcta o me pide la incorrecta? ¿Me pide la correcta o me pide...? Primero. ¿Cuál es la incorrecta? La unión de dos nucleósidos a través de un enlace trifosfato. La primera está bien, porque estoy uniendo un nucleósido, a ver si lo puedo marcar, un nucleósido con otro nucleósido con un enlace trifosfato. La primera está bien. No hay que marcar eso. Un nucleósido guanosina unido en sentido opuesto al resto de la cadena. Está bien, fíjense cómo la guanosina está colocada en sentido opuesto al resto de la cadena. También está bien. La primera y la segunda están bien. Epa. Así. No hay que marcarla. Un enlace trifosfato entre dos posiciones 5. También está bien. Hay 3 ácidos fosfóricos con un enlace 5,5. También está bien. Y la última dice, una estructura metilada en varias bases. Sabemos que se pueden agregar 3 grupos metilo, pero ¿se acuerdan dónde? ¿Se acuerdan dónde? Presten atención a esto. Un grupo metilo se agregaba sobre la guanina. Otro grupo metilo se agregaba en el carbono 2 de la ribosa y otro grupo metilo en el carbono 2 de la siguiente ribosa. Por lo tanto, ¿varias bases se van a metilar? No. Se va a metilar una base. Esta es la que está mal. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que esta era una pregunta difícil? ¿Se dan cuenta que esta era una pregunta difícil? Quiero saber si me dicen si entendieron la pregunta. Yo puse la tercera y me marcó bien. Creo que acá había un error. Había un error. Acá había un error porque estaba mal cargada la respuesta. Creo que esta era, Emanuel, no sé si esta era la pregunta que tenía el error. No entendí por qué no se metieron las otras bases también. A ver, miren acá. Si ustedes recuerdan, le voy a ampliar esto.
si ustedes recuerdan, cuando se metilaba el CAP, el primer metilo se colocaba en el nitrógeno 7, acá en la posición 7 de la guanina. Esa es una base nitrogenada. El segundo metilo se colocaba en el carbono 2 de la ribosa. Ribosa. El tercer metilo se colocaba en el carbono 2 de la ribosa. Por lo tanto, se metila una base y dos ribosas. No se metilan varias bases. ¿Se entiende? ¿Entendemos esto o no? Quiero saber si lo entendemos. Muy bien. Quiero saber si entendemos esto. Bien. Todos atentos, ¿eh? Seguimos con transcripción. Si la metilación de la caperuza ocurre solo sobre el nitrógeno 7 de la guanosina, o sea, si ustedes recuerdan que había tres tipos de CAP, tipo 0, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 0 se metilaba solamente la guanina. En el tipo 1 se metilaba la guanina y la ribosa del segundo nucleótido. Y en el de tipo 2 se metilaba la guanina, la ribosa del segundo nucleótido y la ribosa del tercer nucleótido. Por lo tanto, si solo metilamos la guanina, esto es de tipo, ¿de qué tipo? Claro, es de tipo 0. ¿Me van siguiendo? Esta pregunta que sigue ahora es difícil. Esta pregunta que sigue ahora es difícil. Ustedes recuerdan que las enzimas eran fosfatasa, metilasa y guanililtransferasa. Primero estaba la fosfatasa, luego la guanililtransferasa y luego las metilasas. Pero las metilasas, que hacen lo último en el CAP, y la guanililtransferasa, que es la que engancha la guanosina al extremo 5, están enganchadas en algún lugar, no están sueltas. En cambio, la fosfatasa sí está suelta. ¿A dónde están enganchadas estas enzimas? Si ustedes revisan el material, van a ver que les dice el material tanto de la academia como de la facultad, que estas enzimas están enganchadas en la cola de la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que la ARN polimerasa tenía una cola? Y la cola de la ARN polimerasa se denomina dominio CTD. Acá, esta es la correcta. ¿Está? Esta era difícil porque es de un detalle. Esta es muy detallada, muy detallista esta pregunta. Siguiente. ¿Cuáles son las secuencias obligadas en los centros de ajuste 5 y 3 de los intrones? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos estudiado que los intrones debían ser removidos. ¿Se acuerdan de esto? Los intrones tendrían que removerse. Bueno, pero cada intrón tenía una serie de secuencias adelante, en el extremo 5, y otras detrás. Las secuencias tenían 3 nucleótidos. Acá les muestro, voy a tratar de ampliarlo un poquito. A ver ahí. Si lo puedo ampliar. Ahí está. Acá les muestro la secuencia en el extremo 5 y la secuencia en el extremo 3. De vuelta, a ver. La secuencia en el extremo 5. Ay, no tengo pulso hoy, ¿eh? ¿Dónde quedaron mis días de cirujano? Ahí está. En el extremo 5 y en el extremo 3. Pero el corte ocurre entre guanina y guanina. Por lo tanto, la secuencia del intrón en el extremo 5 es GU y la secuencia en el extremo 3 es AG. Entonces, ¿cuáles son las secuencias de corte?
GU y AG. ¿Se entiende? Sigo. Quiero saber si entendimos esto. ¿Se acuerdan que les dije que esto les iba a preguntar? Yo en esa me equivoqué porque pensé que incluía el punto de ramificación. No, las secuencias de corte no incluyen el punto de ramificación. Fíjense que hay una pregunta, una opción que dice GU, A y AG, pero el punto de ramificación no es parte de la secuencia de corte. ¿Se entiende? Quiero saber si lo entendemos, chicos. ¿Sí? Muy bien. Tienen que leer el enunciado. Tienen que leer el enunciado. Tienen que contestar lo que dice el enunciado. ¿Quién es el dador de grupos metilo para el CAP? ¿Se acuerdan que esto yo les dije que les iba a preguntar? ¿Quién era? Claro, claro. La S-adenosil homocisteína. No, la S-adenosil metionina. No la S-adenosil homocisteína. ¿Ah? La S-adenosil homocisteína es el receptor, con lo que queda. Es la S-adenosil metionina. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Esto es de especializaciones de membrana. Guarda con esto. El enunciado del caso 3 me habla de una droga que se llama vincristina. La vincristina es una droga que hace muchos años se usa en el tratamiento del cáncer. Es una de las drogas clásicas en el tratamiento del cáncer. ¿Y por qué se usa en el tratamiento del cáncer? Porque puede inhibir la formación de microtúbulos. Y al inhibir la formación de microtúbulos, impide la mitosis. Porque el proceso mitótico de división celular exige algo que se llama uso mitótico, que ya estudiaremos, que sin el cual no se puede realizar. Entonces, el fundamento del usar la vincristina es que las células tumorales, las células cancerosas, se dividen mucho. Guarda, una vez que empecemos a estudiar genética, vamos a empezar a hablar de cáncer, ¿eh? Cuidado, que vienen los temas interesantes. Guarda. Vamos a empezar a hablar de patologías. Vamos a empezar a hablar de cáncer. La idea de la vincristina es evitar que las células cancerosas se dividan, porque bloquea los microtúbulos. Pero miren lo que hace la pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras se verá afectada por la acción de dicha droga? O sea, me está diciendo que la vincristina bloquea los microtúbulos. Por lo tanto, una de esas dos, o la estructura A o la estructura B, se va a ver afectada. ¿Y cuál se va a ver afectada? La que tenga microtúbulos. Si ustedes ven, la imagen B muestra obviamente espermatozoides. Y los espermatozoides tienen microtúbulos, porque tienen un axonema de microtúbulos, de 9 y 2. La estructura A me muestra algo que se llama cóclea, oído interno. En el oído interno hay estereocilios. Los estereocilios tienen microvellosidades, no tienen microtúbulos. Entonces, si la estructura A tiene estereocilios, no se va a ver afectada por la vincristina. Y si la estructura B tiene microtúbulos, sí se va a ver afectada por la vincristina. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál era? Era esta. Se afecta B por su axonema. Quiero saber si me entienden. ¿Se entiende? Todos entendemos esto. Muy bien. Ahí estamos.
En la siguiente pregunta se muestran microvellosidades. Si ustedes recuerdan, las microvellosidades que se estudiaron en especializaciones tienen como elemento interno estructural de soporte a ¿a quién? A los filamentos de actina, a los microfilamentos. Y la pregunta dice, esta imagen muestra un grupo de microvellosidades en una célula intestinal. ¿Qué componente del citoesqueleto mantiene la estructura de la microvellosidad? Y obviamente el componente que mantiene la estructura, los microfilamentos. Esa era fácil. Lo que están viendo acá es la fotografía de un axonema, 9 dupletes periféricos y un par de microtúbulos centrales. Esto es una microscopía electrónica. La siguiente microscopía electrónica muestra el corte transversal de un cilio. ¿Qué proteína motora es responsable del movimiento? Si ustedes se acuerdan, aquí estaban las patitas que movían. ¿Se acuerdan? Era una proteína motora siaminus. ¿Cuál era? Díganme ustedes. Ahí está. Muy bien, la dineína. La siguiente tiene trampa. ¿Por qué la siguiente tiene trampa? Miren por qué. La siguiente me dice, la siguiente microscopía electrónica muestra una unión célula-célula de tipo macular asociada a tonofilamentos. ¿Cuál es la especialización representada? A ver, uno dirá, ¿cómo voy a poder reconocer yo una foto de una especialización si nunca la vi? Pero si ustedes miran el enunciado me dice, presten atención a lo que les estoy explicando ahora, todas las antenas atentas. Unión célula-célula, macular, asociada a tonofilamentos. ¿Necesito ver la imagen para saber quién es? No, la imagen está para confundirme nomás. La respuesta está en el enunciado. ¿Quién es? El desmosoma. ¿Se entiende? La respuesta solamente se obtiene leyendo el enunciado. Ni siquiera necesito ver la imagen. La imagen está para confundirme. ¿Se entiende? Porque la única macular ser una célula con tonofilamento es el desmosoma, no hay otra. Muy bien. La última de esta secuencia, otra vez una imagen. La siguiente imagen se corresponde a una unión oclusiva. Si yo digo unión oclusiva, estoy hablando de sonula occludens. Y si ustedes recuerdan, en la sonula occludens había varias proteínas. Pero miren acá esto, miren todos. Me dice, ¿cuál no se encuentra? No se encuentra. Las ocludinas están, las claudinas están, las YAM están. La que no se encuentra, porque es la que está en desmosomas, la desmoleína. ¿Está? Muy bien. Ahora vienen los de sistemas y servicios de salud. Vamos a hacer 3 segundos de reflexión y díganme si tienen alguna pregunta que hacerme de esto. Les pregunto yo a ustedes, ¿les parece que las preguntas eran incontestables? ¿O son más fáciles de lo que parecen? Entonces, ¿por qué contesté mal? Hay 3 razones por las cuales puedo haber contestado mal. Primero, no estudié lo suficiente. Segundo, las hice muy apurado. Tercero, no leí correctamente el enunciado. 3 razones. Ustedes tienen que analizar cuál de esas 3 razones se aplican en ustedes. O si se aplican las 3.
¿Y qué tienen que volver a hacer? ¿Qué es lo que hace el médico? Y ustedes ahora se están entrenando como médicos. No, el examen no fue más fácil, fue más difícil, Candela. Lo que pasa es que tenés más entrenamiento, por eso te parece más fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer como médicos que se están entrenando? No cometer los mismos errores. No cometer los mismos errores. ¿Cuáles son las 3 causas por las cuales pude haber hecho mal las preguntas? No estudié lo suficiente, hice muy rápido el examen, no leí correctamente la pregunta, sobre todo el enunciado. Repito, no estudié lo suficiente, hice muy rápido el examen, o básicamente, no leí, no interpreté la pregunta, no la revisé, no la leí bien. Tengo que ver que estas 3 cosas no me vuelvan a pasar. ¿Cómo evito la primera? Y bueno, pongámonos a estudiar, chicos. Pongámonos a estudiar. Y bueno, pero tengo muchas otras cosas que hacer. Es decir, tengo que ocuparme del colegio y encima, no sé, tengo que, qué sé yo, ocuparme de un montón de cosas más. Genial. Para eso vas a ser médico. El médico se ocupa de un montón de cosas en multitarea. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer tantas cosas? Organicen su semana, organicen su tiempo y respeten su programación. Si ustedes están totalmente desorganizados, no van a hacer las cosas bien. Organícense. Y ahora vienen las DCs. Obviamente que estas preguntas las podría contestar mucho mejor Mauro. ¿Sí? Estas preguntas las podría contestar mucho mejor Mauro, claro que sí. Yo voy a tratar de contestarlas de la mejor manera posible, tratando de que entendamos la pregunta, pero obviamente el experto en esto es Mauro. Sin embargo, digamos, si son 2 preguntas, 2 secuencias de 5 nada más, capaz la podemos manejar. La primera, el caso 4, habla sobre las concepciones de salud y enfermedad. Recuerden que ustedes han estudiado con Mauro que los conceptos de estar enfermo o de tener salud cambiaban culturalmente. Esto es muy válido. Válido en muchos aspectos. Si ustedes tienen una guardia en un hospital de la ciudad de Corrientes, por ejemplo, en el hospital escuela, van a ver que las personas que vienen a la guardia tienen un concepto de salud que no es el mismo concepto que tienen las personas del campo. No es el mismo concepto. Si ustedes están haciendo guardia en un hospital de baja complejidad en el interior, el concepto de salud no es el mismo. Por ejemplo, si una persona en el campo se levanta a las 5 de la mañana y siente que tiene un poquito de fiebre y se siente un poco congestionado, no piensa estoy enfermo. Piensa, tengo un poquito de fiebre, estoy un poquito congestionado. ¿Qué hace? Se prepara un buen mate, se pone el poncho y se sube al tractor a las 5 de la mañana en la llovizna. ¿Se entiende? Por lo tanto, tiene un concepto de salud distinto. En la ciudad, cuando nos despertamos a las 8 de la mañana y vemos que tenemos un poquito de fiebre y estornudamos 2 veces, nos quedamos en la cama y decimos, estoy enfermo, no me voy a nada, ni me muevo. Se entiende cómo el concepto es diferente culturalmente. ¿Sí? Y eso se aplica en muchas situaciones. Lo van a ver. Y ustedes tendrán que entender cuál es el concepto de salud de sus pacientes para poder atender correctamente a sus pacientes. O sea, por ejemplo, si viene, no sé, al mediodía, justo porque pasó por el hospital, el tipo este que se levantó a las 5 de la mañana con un poco de fiebre y con un poco de congestión y estuvo toda la mañana en el tractor de la llovizna y te dice, doctorcito, estoy ni con medio congestionado. Vos no le podés decir a ese tipo, vaya a hacer reposo. Porque te va a mirar y te va a decir, ¿cómo voy a hacer reposo y te voy a trabajar? Tenés que simplemente darle algo para que se sienta mejor, pero no se te va a ocurrir decirle, haga reposo. Porque vas en contra de su concepción de la salud. ¿Se entiende cómo se maneja esto? Idéntico te salió. ¿Se entiende, no?
Ahora, veamos la pregunta. Si consideramos la salud como un estado de aptitud para el desempeño de roles sociales, podemos afirmar que estamos hablando de una concepción. O sea, si el concepto de salud es que soy capaz de cumplir mi rol, o sea, ¿cómo hablarías vos de este tema? Si el concepto de salud es que yo estoy sano cuando soy capaz de trabajar como médico, si ese es el concepto de salud, ¿qué concepto es? ¿Es un concepto político-legal, psíquico, cultural, económico o sanitario? ¿Qué concepto es? Claro, es un concepto cultural de la salud. Esto que ustedes están viendo con Mauro es muy válido. No, no, no. Porque el concepto cultural es el concepto que te dice que vos estás sano si sos capaz de representar el rol que ante la sociedad tenés que cumplir. Si no sos capaz de representarlo, no estás sano, culturalmente hablando. O sea, lo que acabo de explicarles. ¿Cuál es el rol de esta persona en el campo? ¿Trabajar la tierra? Si esa persona, aún teniendo un poco de fiebre y congestión, se levanta, se sube al tractor, trabaja la tierra y lo hace bien, está cumpliendo su rol, entonces está sano. Pese a estar congestionado y tener un resfrío, ¿se entiende o no? Esto quiere decir que nosotros tenemos que, eh, por así decirlo, que no tener nuestro propio concepto de salud. No, nosotros tenemos nuestro propio concepto de salud que corresponde a nuestra cultura médica. Pero hay que entender el concepto de salud del paciente, porque si no vamos a hacer macana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que digo o no? Muy bien. Siguiente, la concepción de salud que se caracteriza por un enfoque preventivo, preventivo, ahí está la palabra clave. Claro, tenemos que ponernos en el lugar del paciente, tenemos que tener empatía con el paciente. Pónganse en el lugar del paciente, chicos, sean empáticos. Ese es el secreto, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el entender la cultura del otro. Ese es el secreto. Aquí la clave es enfoque preventivo de los problemas de diversos grupos sociales, diferenciados por edad, sexo, nivel socioeconómico. ¿Qué concepto de salud es? Cultural, político-legal, sanitario, político. Claro, sanitario. ¿Ven cómo no es tan difícil? Si ustedes recuerdan, hay varios modelos de relación médico-paciente que Mauro les habla explicado. Uno de ellos es el modelo biomédico. El modelo biomédico es el modelo clásico. Es un modelo clásico, sería la palabra. Estaba por decir viejo, pero me parece que no se aplica la palabra viejo. En donde el médico considera solamente el problema biológico del paciente. O sea, considero lo que está afectando a su cuerpo, sin considerar su emoción, su estado social, su entorno. O sea, considero al hombre como una máquina y trato de arreglar la máquina descompuesta. Si bien este modelo está muy mal en muchas situaciones, profe, ahora me doy cuenta que el nerviosismo afecta mucho. Claro. ¿Y cómo se soluciona el nerviosismo? Con práctica. Como dice Mesa, mente y cuerpo por separado. Este es un modelo que se aplicó mucho y que hoy no se aplica. Sin embargo, hay situaciones en las que todavía sí se puede aplicar. Por ejemplo, si yo voy por la calle, imagínense esto, ustedes van por la calle con su guardapolvo y el estetoscopio en el bolsillo del guardapolvo, diciéndole a todo el mundo, yo soy médico. Debajo del guardapolvo, un ambo. Y van caminando tranquilamente por la calle recibiendo la admiración de sus pares cuando de repente en la vereda enfrente, ñácate, se cae un tipo a la vereda y se empieza a poner azul. Y toda la gente se desespera. ¿Y qué es lo que hace toda la gente? Doctor, 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 a vos que estás caminando por la vereda enfrente.
Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Atender a esa persona. Es una urgencia médica. El hombre está teniendo un infarto, tenés que hacerle reanimación cardiorrespiratoria hasta que llegue la ambulancia. Bueno, no te vas a poner a pensar en el entorno social o en el entorno emocional de ese paciente en ese momento. En ese momento tenés que solucionar el problema. Entonces, en las urgencias el modelo biomédico sigue siendo válido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el entender el entorno del paciente, el entender la cultura del paciente, el ponerme en el lugar del paciente, todo eso es muy válido cuando el paciente está consciente, cuando no está en riesgo su vida en forma inmediata, cuando no es una urgencia. Pero si es una urgencia, no. O si se trata de un paciente psiquiátrico que no tiene un tutor, tampoco puedo usar otro modelo que no sea el biomédico. O si es un paciente en coma en una terapia y yo no puedo llamar a los familiares y tengo que usar un modelo biomédico. ¿Se entiende? Es decir, el modelo biomédico se aplica en algunas situaciones. Y acá me pregunta, miren lo que me dice la pregunta, miren esto. ¿Se dieron cuenta de esto? Que no se corresponde al modelo biomédico clásico. No se corresponde. Que no se corresponde. Guarda que la palabra no ahora está en mayúsculas, pero en la facultad no va a estar en mayúsculas. La primera que dice, considera el cuerpo humano como una máquina que puede ser analizada en términos de sus pares. Eso se corresponde al modelo biomédico. Focaliza la atención en los hallazgos clínicos y anatomopatológicos y datos de laboratorio. También se corresponde al modelo biomédico. El diagnóstico incluye aspectos biológicos, emocionales, culturales y psicosociales. Eso no. Eso ya no es del modelo biomédico. El papel de los médicos es intervenir para reparar el funcionamiento. Eso sí es modelo biomédico. Entonces, la correcta es la C. La que hay que marcar es la C. Porque es lo que no se corresponde al modelo biomédico. ¿Qué opinan ustedes de la pregunta 19? ¿Cuál de los siguientes paradigmas considera más adecuado para usar en la relación médico-paciente? ¿Cuál es el más adecuado de todos? Biomédico, psicosocial, depende de la situación del paciente, depende de lo que quiera el paciente. Claro, depende de la situación. Ustedes no pueden aplicar siempre el mismo modelo. Tendrán que adaptarse. En una urgencia no pueden usar otro modelo que no sea el biomédico. Ustedes no se pueden sentar al lado del tipo que se está muriendo por un infarto y decirle, ¿usted está conforme con su familia? ¿Su familia lo apoya en este momento de necesidad? El tipo se está ahogando y te mira que vos le preguntás eso, saca la pistola y te pega un tiro. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O le te pueden preguntar, qué sé yo, ¿usted se siente bien con el baño en su casa? No, pues no. En la urgencia, solucionemos la urgencia. Es biomédico. Después hablamos de todo lo que quieran. ¿Usted tiene este infarto porque su mujer le retó? No, pues. ¿Se entiende, no? O sea que depende de la circunstancia. Es decir, en otras circunstancias usaré un modelo biopsicosocial, que a lo mejor sea el que más me gusta, pero básicamente hay que adaptar el modelo a las circunstancias. Vean la pregunta que sigue. A la consulta, dice aquí, a la consulta, a ver si puedo leer correctamente, concurre un paciente con dolor abdominal de aparición intermitente, trastornos digestivos e intolerancia a los alimentos fritos. Manifiesta que el cuadro lleva varias semanas y que por su trabajo no pudo consultar antes. Si el cuadro tiene varias semanas, ¿es una urgencia? ¿Sí o no? ¿Es una urgencia o no? No, claro que no. No es una urgencia. Se realiza una ecografía abdominal que evidencia litiasis vesicular, o sea, la persona tiene piedras en la vesícula. El médico tratante le dice al paciente que si bien no es una urgencia, incluso el médico le está diciendo no es una urgencia,
Ya ha programado un turno en el quirófano para operarse al día siguiente. Ni le preguntó, ¿eh? Ni le preguntó. Mañana te opero. Ya le sacó el turno y todo. Ello pese a la negativa inicial del paciente que alega no poder solucionar sus problemas de trabajo y familiares con tan poca anticipación. O sea, el tipo te va a decir, escúcheme, yo mañana no me puedo operar. ¿Qué hago con mi hijita? ¿Qué hago con mi mamá que yo le cuido? ¿Qué hago con mi trabajo? O sea, no. Y el médico ya te programé, vení mañana y listo, chau. ¿Qué modelo está usando el médico? Que en este caso no está bien aplicado. El modelo biomédico, claro. Pero en este caso, el modelo biomédico no está bien aplicado. Está aplicado en forma errónea. El médico tuvo que haber consensuado con el paciente el momento de la cirugía. Sí, la cirugía es necesaria. Hay que operarlo, estamos de acuerdo. Pero si no es una urgencia, tengo que ver cuándo le conviene al paciente operarse. Tampoco lo voy a operar dentro de un año. Pero le puedo decir, mire, tenemos que operar lo antes posible. ¿Cuánto es lo antes posible para usted? ¿Sí? Esa es la manera de manejarse, ¿se entiende? O sea, de esto tiene que salir también algo para el día de mañana, para lo que ustedes hagan cuando sean médicos, ¿sí? Tiene que salir algo útil de esto. Tienen que aprender a manejarse con los pacientes. ¿Está? Tienen que aprender a manejarse con el paciente. Miren el siguiente caso. Miren el siguiente caso. Hace 2 años, Joaquina fue diagnosticada por cáncer de mama. Fue tratada con cirugía y efectuó quimioterapia durante 6 meses. Ahora tiene 32 y está acudiendo a un centro de rehabilitación para tratar un edema del brazo. El brazo se le hincha. Un edema del brazo izquierdo, que había quedado como una secuela de la cirugía. Su oncólogo siempre fue sincero con ella desde el primer momento y le planteó varias estrategias de tratamiento, discutiendo con ella la que fuera más eficiente y mejor tolerada. Pudo superar la enfermedad bastante bien, pero le cuesta mucho dormir y presenta cuadros de ansiedad. Por lo que decidió iniciar clases de yoga, ya que está un poco cansada de los medicamentos. Su médico le dijo que podía ser de utilidad y no se opuso, incluso sugirió también que podría concurrir a grupos de apoyo. Evidentemente, el oncólogo está entendiendo la situación del paciente y se está adaptando a la situación del paciente. Entonces, ¿qué paradigma está usando el oncólogo? El oncólogo le dijo, sí, está bien, vamos a hacer yoga si usted quiere, pero también vaya a los grupos de apoyo. Entiende que ahora ha quedado un trastorno emocional, un problema, como consecuencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué modelo está usando? Claro, está usando un modelo biopsicosocial. Está comprendiendo el entorno emocional del paciente. ¿Cómo clasificaría al yoga? Esto está dentro de la clasificación que ustedes tienen de las formas de tratamiento que no son convencionales. Claro, método de intervención, mente-cuerpo. ¿Cómo considera a los grupos de apoyo para pacientes como sugirió el oncólogo? Maurio repitió 1000 veces esa parte, y sí, claro. Los grupos de apoyo son parte de lo que propone la medicina occidental. No, vean la clasificación que ustedes tienen. En la medicina occidental, ¿cómo se llama? ¿Por qué no es medicina de la complejidad? Porque en este caso el oncólogo está considerando fundamentalmente el estado psicosocial, el estado emocional del paciente. En la medicina occidental, ¿cómo se llama el interrogatorio que el médico hace al paciente para recabar datos en relación a signos, síntomas e historias de vida? Recuerden que hay 2 partes en el estudio del paciente, la primera en donde le hago una entrevista y la segunda donde lo reviso. La entrevista se llama, eso era, anamnesis. Luego de la cirugía de Joaquina, el oncólogo discutió con el cirujano. Tengan en cuenta que la medicina de hoy es una medicina en equipo. ¿Sí? Normalmente el paciente se trata en un equipo. Un paciente oncológico es tratado por un equipo.
El equipo está de alguna manera dirigido por el oncólogo, pero hay un cirujano que se encarga de la parte quirúrgica, hay un clínico que a lo mejor da apoyo al oncólogo, a lo mejor hay un psiquiatra que ayuda para que el paciente pueda mejorarlo emocionalmente, también a veces hay un asistente social que evalúa la situación psicosocial del paciente, hay un kinesiólogo que hace rehabilitación, hay enfermeros que colaboran con él. Miren todo el equipo que trabaja en un paciente. La medicina de hoy es una medicina en equipo. Luego de la cirugía de Joaquina, el oncólogo discutió con el cirujano. ¿Por qué? Porque, según la opinión del oncólogo, no era necesario hacer un vaciamiento completo axilar, es decir, eliminar todos los ganglios linfáticos de la axila, ya que no había evidencia de que los mismos estuvieran comprometidos por alguna metástasis. Le reclamó que esta medida era, en buena parte, responsable del edema que ahora tiene el paciente en el brazo y que tuvo que consultar para hacer este vaciamiento previamente. ¿Qué pasó acá? Cuando uno opera un cáncer de mama, tiene distintos niveles de agresividad. Puedo simplemente sacar el tumor en la mama, respetando la mama, puedo sacar un cuadrante de la mama, puedo sacar toda la glándula mamaria, o puedo sacar toda la glándula mamaria y eliminar los ganglios linfáticos de la axila, que son los primeros que tienen metástasis. Fíjense los distintos niveles de agresividad. Pero si yo elimino los ganglios linfáticos de la axila, eso va a hacer que el brazo tenga de ahí en adelante un edema crónico, porque esos ganglios linfáticos eran parte del sistema de drenaje linfático del brazo, y al no tener drenaje linfático, el brazo se va a hinchar. Eso significa que ese paciente va a tener que vivir haciendo kinesiología para tratar de no tener una hinchazón tan importante. Si yo encuentro que hay varios ganglios linfáticos comprometidos que tienen metástasis y los tengo que sacar, pero si yo veo que no hay ningún linfático comprometido, no debería sacarlo. Entonces, lo que el oncólogo le reclama al cirujano es que operó de más. El cirujano durante el acto quirúrgico decidió ir más allá. ¿Y por qué lo hizo así el cirujano? Porque pensó que de esa manera aseguraba la partida. El cirujano pensó, si yo le saco todos los ganglios linfáticos, evito que tenga metástasis. Pero no era necesario, no estaban con metástasis. Entonces, el cirujano, al desarrollar un acto médico con buena intención, generó un daño. Entonces, este reclamo, ¿sobre qué tipo de prevención se basa? Díganme ustedes. Prevención cuaternaria, claro. Ahí está. Cuaternaria. A ver, entendamos algo, porque acá me hicieron una consulta personal. Entendamos algo. Cada caso es diferente, cada paciente es distinto. Y cuando uno planifica el tratamiento de un paciente, y lo planifica dentro de un equipo, se discute el tratamiento. Y se busca el tratamiento más efectivo que haga menos daño. La clasificación de medicina, en la pregunta 23, tenés que fijarte simplemente en cómo está clasificada. Simplemente tenés que aprender la clasificación. Hay una clasificación de medicina tradicional, medicina complementaria y medicina occidental que tienen el material. En base a esa clasificación tienen que marcar. Y el médico que hizo, no se le llama la atención de otra forma. Y cuando esto pasa, o sea, si ustedes cometen un error, aunque ese error se cometa sin intención, ustedes pueden recibir un reclamo. Ese reclamo se puede recibir en distintos niveles, incluso pueden recibir una demanda. Por eso todos los médicos tenemos seguro de mala praxis. Porque muchas veces, aún sin tener mala intención, con la mejor intención, uno puede cometer un error o hacer un daño. Y el paciente te puede demandar. ¿Está? Si el paciente te demanda, tendrás que responder ante la justicia en esa demanda, y por eso es que uno siempre tiene un seguro. Todo el personal de salud tiene seguro. ¿Y qué ocurre si el tumor abarcó más zonas del cuerpo que las que persiguió el médico de cabecera? El oncólogo ahí tiene que consultar igual. En general, uno
en general, uno, siempre que va a tratar un paciente, tiene que primero obtener la mayor cantidad de datos como para tener la situación real. O sea, si vamos a programar la cirugía de un paciente oncológico, tenemos que saber bien en qué situación está ese paciente. Hay que hacer todos los estudios necesarios y tenemos que discutirlo en equipo para poder saber cuál es el tratamiento más adecuado que haga menos daño. Cada caso es distinto. Ustedes tienen que entender esto, ¿eh? Cada caso es diferente. Y cada caso debe tratarse por separado. Un médico es un poco un detective. Son un poco Sherlock Holmes. Es un poco un detective. ¿Sí? Y para poder obtener datos, realiza estudios. ¿Está? Muy bien. ¿Se dan cuenta que ustedes están por desarrollar un estilo de vida muy especial? O sea, guarda, todas las profesiones son igual de válidas. Todas las profesiones de salud son profesiones muy válidas. Y toda la gente que participa en la salud, a veces hasta actúa como héroes. Imagínense lo que pasó en la pandemia. Los héroes fueron el personal de salud. Y se fueron a pelear y se murieron peleando. Así ha sido siempre. ¿Está? Pero eso significa, pero el oncólogo le debería avisar al paciente por qué pasó eso, y realmente es el cirujano y el oncólogo deberían plantearle al paciente la situación de por qué pasó eso. Entre los dos deberían hacerlo. A ver, entendamos algo. Ustedes como médicos van a tener una actividad muy compleja. Pero, a ver, y con esto cerramos un poco el examen. Se están entrenando para esa actividad. Están siendo entrenados. Esto es entrenamiento. ¿Sí? Esto es entrenamiento. Si ustedes van a jugar en la selección de fútbol para jugar el mundial, se tienen que entrenar. No cualquiera va a jugar el mundial. ¿Va a jugar el mundial el tipo que está más entrenado? ¿O ustedes creen que Messi es Messi simplemente porque nació así? El tipo es Messi porque se entrena. ¿Maradona era Maradona porque se entrena? ¿O se entrenaba? Entonces, ustedes se están entrenando. No importa la especialidad que ustedes hagan, porque suponiendo, como algunos de ustedes me plantean, que ustedes van a hacer medicina estética, el que hace medicina estética es primero médico. O sea, ustedes no van a hacer medicina estética sobre un maniquí, van a hacer medicina estética sobre un paciente. O sea, que tienen que conocer la situación biológica, la situación emocional de ese paciente. Siempre que uno trabaje con un paciente, no importa la especialidad que tenga, sea cardiólogo, sea cirujano, haga medicina estética o la que fuere, primero es médico y primero debe comprender la totalidad del paciente. O sea, no es que yo voy a arreglar una nariz, yo le voy a arreglar la nariz a don fulano de tal, que vive en tal lugar, que tiene tal problema y que tiene tal situación. No es que yo voy a atender el hígado enfermo de la cama 3. No, yo voy a ir a atender al señor tal de la cama 3 que vive en tal lugar que tiene un hígado enfermo. Nosotros no atendemos enfermedades, atendemos enfermos. Y la exigencia en todas las especialidades es muy alta, cuidado. No importa la especialidad que hagan, la exigencia es muy alta. Pero ustedes van a estar al nivel. ¿Y por qué van a estar al nivel? Porque van a estar, miren, entrenados, se están entrenando. Esto es entrenamiento, véanlo de esta forma. Esto es entrenamiento. Esto que estamos haciendo es entrenamiento. Se están entrenando. ¿Está? Se están entrenando. Cuando uno elige una especialidad, primero hace la carrera donde obtiene un entrenamiento general y luego elige una especialidad donde uno se forma o tiene un entrenamiento mucho más específico al final de la carrera, una vez que terminaste la carrera. Muy bien. Con esto hemos corregido el examen y nos hemos entrenado un poco más. Preguntas. ¿Se puede hacer más de una especialidad a la vez? Sí, pero no te da el tiempo. O sea, no hay forma de que puedas cumplir con los requisitos para hacer la especialidad y hacerlo en 2 o 3 especialidades al mismo tiempo. No hay forma, no puedes dividirte en 3 personas. Yo soy cirujano. ¿Usted cree que deberíamos ganar experiencia como médico general antes de hacer una especialidad? Por supuesto.
hay que ganar, es que de hecho tenés que ganar experiencia para ser médico, para tener el título de médico nada más. ¿Cuáles creen que serán los temas que agregarán el año que viene? No tengo la menor idea, porque ¿querés que te diga una cosa, Escobar? Tampoco la gente de la facultad lo sabe. ¿Qué lo llevó a usted a elegir esta carrera? Siempre fue lo que me gustó, no es que tuve ninguna duda. Yo ya tengo la especialidad. Sí, claro, uno puede cambiar el camino. A lo largo de la vida puede cambiar el camino. Por supuesto. Fíjense, yo comencé siendo cirujano, pero ahora me dedico a la docencia. Cambié mi camino. ¿Nunca dudó por la complejidad? No. Uno se entrena. Es entrenamiento. Es una aventura. Es una aventura. Es una aventura. El día que ustedes entren a trabajar al hospital, van a ver que es una aventura. El hospital es un mundo en sí mismo. Es un planeta diferente, donde uno entra, hay reglas, hay mecanismos de juego, hay una cultura, hay mucho trabajo, hay mucha camaradería. Es básicamente un planeta diferente. Básicamente es fascinante. Es fascinante. El 15 de octubre tengo un compromiso que me va a tomar todo el fin de semana. Probablemente lo que hagamos nosotros, Rocío, sea que el examen dure sábado, domingo y lunes, o viernes, sábado y domingo, como para que también puedan durante los 3 días elegir el día en el que lo puedan hacer. ¿Está? Pero tienen que hacer el examen, ¿eh? Ustedes no pueden faltar al entrenamiento. Cuando hizo su residencia la pasó mal, siempre que hacemos la residencia la pasamos mal, porque tenemos demasiado trabajo. Tenemos demasiado trabajo. Y entonces uno se cansa, se estresa y los instructores no te tienen piedad. O sea, los instructores no te están diciendo, pobrecito, está cansado. No, siga. ¿Se entiende? Es como, ¿vieron cómo entrenan a los marines en el ejército, los norteamericanos, que los tienen cagando? Bueno, así es. Te entrenan, estás entrenado. La idea es que estés entrenado, que seas el mejor. Muy bien. ¿Cómo conoció a Tere? Pero, ¿por qué me preguntás eso, Sofía? ¿Cómo conoció a Tere? ¿Querés que te cuente cómo conocí a Tere? ¿Querés que te cuente cómo conocí a Tere? Tere era mi alumna. Tere era mi alumna. Yo fui el profesor de Tere. Sí, Tere es bioquímica. Tere es bioquímica. Y en el segundo año de la carrera hay una materia que se llama histología, y yo era profesor de histología. Para ese entonces yo ya era médico cuando ella era estudiante de bioquímica. Y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Tengo fotos de ella cuando era estudiante. Aprobó con 10. De hecho, nosotros empezamos a relacionarnos después que ella terminó la materia. O sea, mientras fue alumna mía no nos relacionábamos, éramos profesor y alumna nada más. Era buena alumna, una de las mejores. De hecho, yo todavía hoy me relaciono con muchos de mis alumnos. En el grupo de compañeros de Tere hay muchos bioquímicos que son amigos míos hoy en día. Todo legal, sí, todo legal realmente. Pero era bastante buena alumna y me discutía, o sea, se ponía, trataba, defendía su postura. Era interesante. Pregúntenle a ella el día de mañana, cuando den clase con ella, pregunten, tiene un montón de anécdotas. ¿Le pasó en la facultad tener algún profesor que se le hizo difícil? Sí, seguro que sí. Hubo profesores que me hicieron la vida imposible. Sí, sí, ya sabía con qué iba a lidiar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tere fue mi alumna. Después, cuando Tere terminó la materia, Tere entró a la cátedra como preceptora de esa materia. Y bueno, ahí cuando ella entra como preceptora es que nosotros nos arreglamos. ¿Las materias de ingreso a usted le gustaban o le gustaban más los temas de los siguientes años? Hay materias que te gustan y otras que no te gustan. El ingreso nunca te gusta porque en el ingreso siempre tenés la presión de que tenés que entrar. Entonces obviamente nunca te gusta, pero
Por eso no podés decir si te gusta o no el ingreso, porque hay mucha presión. Después, las materias, algunas te gustan más y otras menos, obviamente. Dale, Ignacio, no hay problema. Dale, Ignacio. Muy bien. Buen fin de, buen fin de. Decime, Martín. Y después ya vamos terminando. ¿Cómo se le ocurrió abrir la academia? Porque empecé a trabajar como docente en la facultad y siempre me fascinó hacerlo. ¿Cuántos años se lleva con Tere? 11. De hecho, de alguna manera, todo el entrenamiento docente de Tere fue parte de lo que hicimos en la facultad. Queremos tener con Tere. Pronto ya van a tener con ella. Muy pronto van a tener con ella. Ya se acercan los temas de ella, ¿sí? Ya se acercan. Si Tere cuenta cosas mías, sí, cuenta más de lo que tiene que contar. Y Cleo y Mateo están durmiendo. ¿Por qué dejó de trabajar en la facultad? Porque no puedo, no me da el tiempo, y aparte es incompatible, no puedo hacer esto de hacer en privado, enseñar, y al mismo tiempo enseñar en la facultad. ¿Cómo vamos con el programa? Vamos atrasados. Vamos bien, incluso vamos más adelantados de lo que yo pensé que íbamos a ir. Queremos tener clase con Tere, lo vamos a hacer. ¿Le pasó algo paranormal en alguna urgencia o en la residencia? Sí, ya se los voy a contar. Por eso cada vez creo más en Dios. ¿No extraño ser cirujano? Sí, lo extraño, pero esto me gusta más. No, no puedo, ahora no da, pero ya les voy a ir contando todas las anécdotas. Ya les voy a ir contando todas las anécdotas. No, ningún muerto se vivió. No, pero hay cosas que te evidencian que hay un poder superior. No, ya les voy a contar, les prometo, les prometo. Les prometo, les prometo. Yo soy cirujano. No, pero ustedes me hacen acordar. Tengamos clase de repaso de traducción. Bueno, vamos a organizarlo. No, ya les cuento, les prometo que sí. No, pero ahora ya no. Pero les prometo que les voy a contar. Les prometo que les voy a contar. Y les prometo también que Tere les va a contar anécdotas, y Tere cuenta más de lo que debería contar. Les aclaro ya que Tere cuenta más de lo que debería contar. En la academia pasó algún caso paranormal, eso tiene que contarles a Milcar. ¿De estos temas vamos a tener repaso? Sí, vamos a tener repaso. Bueno, muy bien. Chicos, vamos a hacer un intervalo. Les prometo que les voy a contar las anécdotas. Les voy a contar algunas anécdotas muy graciosas también de las cosas que me pasaron cuando comencé siendo médico. Pero háganme acordar. Bueno, algún día podemos hacer un rato de solamente anécdotas en un intervalo, ¿sí? Lo podemos hacer. Y si quieren anécdotas, la persona que cuenta las anécdotas de manera genial es Tere. Tere. Y les repito, cuenta más de lo que debería contar. Sí, por ahí cuenta un poco las historias que teníamos cuando éramos novios, ¿sí? Ella decía que yo me portaba mal. Ella decía que yo me portaba mal. Y no era que me portaba mal, sino que, bueno, las circunstancias se daban. Pero decía que me portaba mal. Cuando tengan clase con Tere, pregúntenle, porque cuando todavía no nos arreglábamos, cuando todavía no éramos novios, yo le estaba cayendo a Tere, como se dice hoy en día, pero también había otra persona a la que por ahí me resultaba interesante, digamos. Entonces, pregúntenle cómo hizo para que sacar del medio a toda la competencia. O sea, de un plumazo así liquidó toda la competencia. Genial, hizo una maniobra espectacular, digamos. Sí voy a reactivar todos los exámenes. No, ya era preceptora. Sí, cuéntenle cómo hizo para liquidar la competencia. Liquidó la competencia, ¿eh? Y a mí me liquidó ahí, o sea, chau. No tuve más nada que hacer. Ahí estuvo muy bien. Me saco el sombrero, ¿eh? Me saco el sombrero. Pero en una sola noche liquidó toda la competencia. Así que pregúntenle después. Pregúntenle después y van a ver cómo es la historia. Pero la verdad que estuvo genial.
Bueno, vamos al recreo, chicos. Disfruten el recreo y seguimos. Recuerden que la semana que viene